por su presencia. Mi nombre es Camila y desde el espacio Juanel Ortiz le damos la bienvenida a la presentación de este libro, El horóscopo de la palabra, de Claudia Enchi, que bueno, va a estar acá acompañada de cabeza por Guido Minore, Omar Ramos y Luis Benítez. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo a ver a celebrar el nacimiento del horóscopo de la palabra de Claudia Enchi, que salió, ya es el tercer título de ella que sale por nuestra editorial, por Claraveter Ediciones. Bueno, con Claudia nos une un vínculo bastante largo, longevo, creo que desde el inicio de Claraveter, vos estás. Bueno, nuestra editorial, Claraveter Ediciones, es un proyecto colectivo, autogestivo, amiguero y familiar, ¿no? Porque lo hacemos en familia, lo hacemos con amigos, lo hacemos con compañeros de ruta. No es un proyecto económico, no es una empresa. A veces me genera cierto escosor, por ejemplo, en el mundo editorial, que ahora está tan así de moda esto de los profesionales, ¿no? Todavía fuimos a la Feria del Libro y bueno, pasen los profesionales, como que a mí se me hace un poco raro, ¿no? La idea de profesionalidad, así como y un emprendimiento cultural, porque más allá de que uno lo tome con seriedad, ¿no? Y compromiso, y con entrega, y con amor, no sé si es profesionalismo eso, como que yo el profesionalismo lo veo más por otro lado, lo veo más por el lado del pro, no por el lado nuestro, ¿no? Bueno, Claraveter Ediciones surge un poco así. Nosotros teníamos un centro cultural en Boedo, debajo de una autopista, de la autopista 25 de Mayo, al lado de 7 canchas. Hay un espacio muy chiquito que en algún momento los concesionarios que tenían el espacio lo armaron, lo ambientaron como para que sea un centro cultural. Durante 2 o 3 años anteriores a nosotros no funcionó porque no tenía mucho sentido, se no le encontraron la vuelta. Y nosotros con Marines, que es mi compañera, le dimos un sentido, como lo que estoy hablando, ¿no? Un sentido de amistad, un sentido de compartir la poesía. Y bueno, jueves tras jueves, durante 7 años, entre el periodo 2011-2018, hicimos este ciclo de poesía bajo la autopista. Y cuando hacía un año que estábamos con el ciclo, a muchos de los compañeros nuestros se les ocurrió que estaría bueno sacar un libro. Nos preguntaban de qué manera publicar, a qué editoriales ir. No, muchas veces pasa que cuando alguien, algunos que empiezan a escribir, otros que no, porque Claudia Benilla tenía su recorrido, tenía varios libros publicados, pero estaba esa idea de dónde publicar o dónde llevar los poemas, ¿no? Nos pasa, ¿dónde vamos? O sea, por ejemplo, hagamos la prueba. Hoy está la Feria del Libro. Mañana sábado, vamos a buscar editoriales y nos van a sacar a patada todo. O sea, no, es muy raro, ¿no? O caer en los lugares esto de publique ya, cumpla su sueño, haga realidad su sueño, lo llevamos a la Feria del Libro, que son más como, que esos sí son emprendimientos profesionales y lucrativos. Entonces decidimos sacar una antología que se llamó Poesía bajo la autopista. Claudia está en esa antología, en esa primera antología. Y la idea que tuvimos fue de hacer 1000 ejemplares con la empresa recuperada Chilabert. O sea, y bueno, y ahí dividimos el costo entre 20 autores. Y claro, 1000 libros en ese momento. Dividido 20 será un precio irrisorio. Cada libro, cada uno de los autores se lleva 50 ejemplares de esos 1000, dividido equitativamente, y los podía vender a, creo que 15 pesos los vendíamos hace 10 años, una cosa así. Y después a 20. Y ganábamos plata. Y bueno, así empezó Claraveter. Haciendo una cosa colectiva. El dibujante de tapa lo hizo, fue un poeta nuestro, Sergio Mallea, que lo hizo también por amor el dibujo y quedó ese logo toda la vida. Los diseñadores trabajaron gratis, yo edité gratis, todo fácil. Después, bueno, empezó a caminar el sello y sacamos 4 libros de esto, Poesía bajo la autopista, uno se llama Autopísticas, también siempre libros colectivos. Y empezamos a hacer una serie de libros de poetas ya individuales, que publicaba su libro entero, y bueno, y el autor se hacía cargo del costo, ¿no? Ya está, era propio. Así Claudia en ese momento saca Asterisco su telaraña, que fue en el año 2016, ¿no? O sea que la editorial empezó en el 2012 y ya en el 2016 ya estábamos sacando algunos libros de autores. Ella fue una de los primeros poetas que estaban
estaba el Tano Giovanetti, si no me equivoco, otro muchacho más, y ella fue la primera de las poetas que estuvo. Y bueno, la editorial siguió caminando y haciendo libros, títulos de poesía, de narrativa, de clásicos, de música, de heavy metal, infantil. Bueno, empezamos a abrirnos por distintos caminos, y Claudia sacó el primer que yo recién nombré, el segundo, que se llama El Imperio del Agua, que es una narrativa, no sé si lo leyeron, pero está muy bueno, también está prologado por acá, por el compañero Ramos. Y bueno, y ahora este año se acercó con estos poemas, escritos, digamos, en su mayoría, durante el periodo tan extraño que vivimos. Es un libro que, como yo le dije en su momento, es un libro muy bien escrito, que denota ese encierro, que denota esa ansiedad que muchos tuvimos, esa incertidumbre, esa pregunta, ¿no?, que quedó ahí. Y bueno, y hoy acá estamos con este libro, que es el primer libro de este año, porque es el primero que salió de imprenta 2023. Bueno, disfrutándolo. Así que, nada, yo quería darle la bienvenida a este libro y el agradecimiento siempre a Claudia, que siempre confió en nosotros, como digo, desde la primera antología, cuando hicimos la antología cooperativa, que ya hoy no hay más, dando vuelta el otro día, la encontré en Mercado Libre, o sea que quiere decir que alguien la está vendiendo, que sea usada, así que si alguien la quiere, la busca Poesía bajo la autopista en Mercado Libre, que la va a encontrar. Y bueno, nada, felicitaciones por este libro. Yo escribí una carilla y medio sobre el libro de Claudia, y la voy a leer y luego le voy a hacer una pequeña entrevista. Esto está referido al horóscopo de la palabra. La poesía es sin duda sentimiento, reflexión y la magia de la inspiración, que todavía algunos lo atribuyen a los dioses, otros al fluir del inconsciente, a esa permeabilidad emotiva con la que cuenta el poeta o la poeta. En el horóscopo de la palabra, Claudia Anchil, con la impronta que la caracteriza, se interroga, entre comillas: ¿quién descubre aún, busca el péndulo, suena en tiempos de emergencia, quien interroga, me interroga? Cierro las comillas. De pronto el yo se incorpora a lo colectivo. Cita a Spumberg, a Walsh, autores, narradores, poetas, estableciendo un compromiso que va más allá de una poesía individual ajena al mundo exterior. Pasa de la metáfora al testimonio sin que esa circunstancia sea abrupta. Entre comillas, los dueños del circo bailan al son de su tambor, guetos de palabras y cabezas dentro. Hay hambre de mariposas. La poesía es una extensión con uno mismo, es una conversación con uno mismo y con un futuro interlocutor desconocido generalmente. Un cantar de palabras que pueden tener el mérito de poder ser reconocibles en la memoria del lector y conmoverlo, eso es lo importante. Al respecto se pregunta la autora: ¿qué cantidad de palabras se necesitan para conmover? Hay en este poemario historias que conmueven por lo dramáticas y lo autorreferencial, aunque no lo sean. Dice un verso del poeta Jorge Clemente: no hay más temida felicidad que la de ser fieles a nosotros mismos, a nuestra propia identidad. Y la poesía que se precie de tal debe serlo, a veces en forma directa, eludiendo la metáfora o los eufemismos. Dice Claudia: como un animal salvaje, lanzo rugidos, parlantes en círculos transmiten el registro de la voz, al acecho las líneas del tiempo, una jugada de relojería
quién es el rey, la reina o el peón. Los buenos versos, los que se escriben en pedacitos de cielo o en espejos que no son de colores, suelen transportar a mundos no terrenales, espacios y tiempos imaginarios y siempre diversos. Son, como los de este poemario, una incisión, una amenaza, un signo, escritura, jamás juego de palabras. Un lenguaje que entra en combustión, un poema que se va descubriendo a medida que se va leyendo, como un cielo estrellado que se horada para dejar su marca. Dice Claudia, palabras llenas, palabras vacías, palabras intermedias, lo que hierve, ¿te quema? La poesía puede ser duda existencial, interrogante sin respuesta, oráculo silenciado por el propio poeta, entre comillas. Es mi lengua quien se queda en un sopor. Es mi voz la que habla y te cuenta en el avión cotidiano. ¿Escuchas? Y cada uno se responderá en una soledad donde solo pueden dialogar los lectores y los poetas. Bueno, ahora vamos a empezar con la entrevista a la autora. Yo me hice algunas preguntas, pero está siempre la espontaneidad. Algunos escritores, tanto narradores como poetas, dicen que escriben, cuando uno le pregunta, por necesidad imperiosa, algunos por placer, otros por catarsis, incluso algunos dicen que escriben para salvarse de la locura. Otros por transmitir emociones, sentimientos e incluso los testimoniales para transmitir hechos históricos o una ideología determinada. Entonces vamos a empezar por preguntarle a Claudia, ¿por qué escribe? ¿Por qué escribe ella? ¿Por qué empezó a escribir? ¿Cómo surgió eso en ella? Bueno, hola a todos y a todas, y les agradezco muchísimo que estén acá. Es importantísimo para mí la presencia de cada una. Bueno, y escribo porque no podría no escribir. Lo necesito, empecé a escribir a los 15 años y es como que no es que yo me ponga a decir, bueno, me voy a poner a escribir sobre tal cosa. No, surge y varias veces lo comento en las presentaciones que me despierto a la noche y si tengo un papel, empiezo a escribir y después al otro día, cuando veo lo que escribir, es como que me quedo helada, ¿no? Y empiezo a trabajarlo a eso, pero siento como que no soy yo la que está escribiendo eso. Pero bueno, la escritura como la lectura es imprescindible y es mi forma de... Yo me acuerdo cuando saqué el primer libro, que justo ahora, este año, se hacen 38 años de la primera publicación del primer poemario. En la contratapa, justo hoy estaba hojeando cuando dije, bueno, voy a poner en Facebook que se publicó el libro y que es el 9º ya. Veo la contratapa del libro y bueno, en la contratapa habla de la necesidad de llegar al otro a través de la escritura, de crear puentes, que es una forma de comunicarme con el otro y que espero que el otro sienta eso, ¿no? y se formen esos puentes. Siempre tuve esa necesidad de lograr comunicarme y abrir puentes, ¿no? Sí, el tema de la necesidad es clave y el tema de no planificar, ¿no? Te despertás, escribís y luego viene toda la etapa de corrección.
¿hasta qué punto juega en vos lo autorreferencial, ahora que está un poco de moda hacer libros autorreferenciales? Es importante lo autorreferencial en lo que hago, ¿no? En lo que escribo. Sí, es cierto que ahora se estila eso, pero yo mayormente casi toda mi escritura es autorreferencial y no me la cuestiono ni nunca me la cuestioné, al contrario, es como que es así. Y a la vez a mí me pasa, por ejemplo, con este libro, lo escribí en pandemia, estuve 2 años casi metida en el departamento sin salir porque me agarró pánico por el virus y tuve tal pánico que estaba en casa hacía todo, hice revistas, 3 programas de radio, todo desde casa y bueno, escribí 2 libros el año pasado, poemas en COVID, hablando del COVID, ¿no? Y este libro fue también como una segunda parte de esos poemas en COVID y de todo lo que representa la palabra, porque al estar tan para adentro y sin ver casi a nadie, solo a los seres con los que vivo, que ahora, por ejemplo, están todas mis amigas que no las veía desde la pandemia, ¿no? Y uno dice, bueno, cuando está así metido adentro y puede ver el mundo desde otro lugar, ¿no? Y yo observaba mucho las redes sociales, la tele, todo bueno, y empecé a cuestionarme sobre la palabra. La palabra ya es un tema que a mí hace años me vienen rondando, ¿no? Por ejemplo, El Imperio del Agua, la novela anterior, habla de eso, ¿no? De la palabra, una palabra como agua que se escurre, que uno no la puede agarrar. Y bueno, esta palabra en poema, sí, es como un llamado de atención, una pregunta al otro, ¿no? Si realmente sabe qué está haciendo con las palabras, si la palabra es importante o no en la vida de cada uno. Bueno, y de ahí nació el horóscopo de la palabra. Yo tuve el placer de ser uno de los primeros lectores de este libro, por cortesía de mi amiga y colega Claudia Inchil, y además el honor de poder reseñarlo en algunos medios donde colaboro. Y el resultado de esas primeras lecturas fue la de encontrar que el libro tenía un poder de empatía notable. O sea, como lectores, creo que después lo van a apreciar ustedes ahora cuando lea algunos de los poemas del horóscopo de la palabra, van a notar que con cierta rapidez se produce un proceso de identificación con aquello que la poeta nos transmite. Ustedes ya lo saben, cuando uno lee un libro de poesía está haciendo de una suerte de traducción a sus propios códigos de aquello que escribe el autor. No es exactamente lo que recibimos, el poema que escribió en este caso Claudia Inchil, sino que es el poema que nosotros construimos a partir de lo que nos dice la autora, ¿no? Ella nos transmite, nos ingresa en su universo y nosotros ingresamos a ella en el nuestro. Yo hice una selección de 6 poemas del horóscopo de la palabra y ustedes me van a decir después, si quieren, si les parece acertado lo que les acabo de decir. Bueno, gracias. Sí, sí. Como ciénaga del redondel vacío, no sirve la languidez en los conceptos.
No sirve el aterrizaje de vocablos complejos queriendo prefabricar un ego. No sirven los oropeles, ficciones externas, portadas con brillos resplandecientes, ni los diplomas con comillas. No sirve la larga lista de profesiones al azar, enumeradas una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Humareda intoxicando el aire, la palabra, señal que existe por sí misma. Es ella y no otra. El gato percibe algo que escapa a nuestra condición humana. Tener los pedacitos amarrados, de repente ir salivando desnudeces, nadie te ve en la calle sin ropa. A veces eclosionan puntos suspensivos, se desordenan ritos, saltan guiones. Una humareda viscosa, invisible, enfila a mis pies cucarachas sin reino. Jaque mate a las tramas oscuras, jaque mate. Este año no hablé con demasiadas personas, solo lo justo y necesario, y a veces menos. Como una loba solitaria fui creando el espesor en cada sílaba. Reconocí sus extremos, el ángulo preciso, la suavidad del brillo, esa esencia del ser y no ser, a veces penetrante y en ocasiones sitio árido, con cacerías, sin mapas. Cada anónima corriente de agua se fue perfilando en olores diferentes, ojos y comenzaron a nacer de manera tumultuosa. Un I Ching mutó dentro como parte del oráculo, persiguiendo interpretaciones o siendo perseguida por ellas. Poder adivinar la secuencia fotográfica, los 78 misterios, las incógnitas. Salí poco a la calle. Varios mundos se dieron vuelta. El lavarropa hace ruido, creo que habla a su manera. Se encolumna tras una misión establecida. Debe sacar la suciedad de la ropa, limpiar la roña impregnada, chorrear agua y, de inmediato, no hacerlo más. Copioso ruido que contamina. No recuerdo si fue el cristal transparente o el arquetipo de tu propia escena acercándote una tarde para representar cierta comedia. Mis ojos te observaron. Millones de letras llovieron como discursos, fabricando oraciones. Vaya a saber si tanta literatura embotellada abrió la puerta a imitación, la que no conduce al eje del alma. Vaya a saber si el clima fue el responsable de esa inocencia, la mía, ese creer y no abrir el tercer ojo, hacerme la distraída. Ahora limpio con vinagre y agua los rincones donde están las palabras que vienen de afuera. Así no crujen. Poemas y metáforas. Muros en las calles se tiñen de palabras. Libertad es vacunarse, dicen varios carteles adheridos. Un virus toma el planeta como propio. Nadie le dio permiso, igual lo toma. Hace calor.
y el barbijo doble protección pasó a ser piel, pómulo, media cara, solo ojos. Lo raro es verse sin él. ¿Será una película de ciencia ficción? Esa que los yanquis venden hace años y los consumidores fagocitan. Luego los chinos, los murciélagos, el origen, si es destino o laboratorio, cuánto durará, cuántas dosis, dos bandos a favor y en contra. La vacuna es el dólar, sube y baja. Pobre de aquel que no tiene acceso a la salud o al pan de cada día. Y para finalizar esta lectura del horóscopo de la palabra, internarse en el resquicio enorme del agua, en las miradas me sumerjo, en el verde que está frente a mí, un terreno no explorado por los cazadores de pergaminos, suave la brisa entrando por la puerta ventana. Es primavera, el felino duerme en el sillón, como si lo importante fuera una burbuja. Poemas que leyó Luis, ¿no? Habla de los arcanos, del I Ching, del horóscopo. Estuve muy metida en todo lo esotérico en estos 2 años y viendo, ¿no? Porque tratando de mezclar lo esotérico con la palabra, como ya dije al comienzo, la palabra que pasa de boca en boca, la palabra que a veces está en desuso, la palabra que no se la tiene en cuenta. Y bueno, el horóscopo, cuando vos todos los días, capaz, no sé, antes abrías el diario y te fijabas en el horóscopo según tu signo, ¿no? Y te decía como todo lo que iba a pasar supuestamente en ese día, ¿no? Tomando la palabra así, en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué hacia dónde apuntamos realmente y lo que representa, que nos tiene que conmover a cada uno y tiene que conmover al otro? Entonces es como toda una melancia, pero hay mucho esoterismo, hay mucho esoterismo, pero del lado bueno, ¿no? Del lado de las energías, porque la palabra es energía. Entonces, bueno, por eso se llama así. Le agradezco inmensamente que todas las tapas de los libros hace Claudio Gallina, que es un excelente artista plástico, excelente. Y bueno, justo no pudo estar presente, iba a venir, pero no pudo venir. Y yo le agradezco inmensamente porque termino de escribir un libro y le mando un mensaje y le digo: Claudio, me das una tapa que me encanta, y al toque en el mismo momento me dice elegí y bueno, y me manda por mail la tapa. Realmente que es difícil de encontrar hoy en día eso, ¿no? Más siendo él que es un artista plástico desconocido acá en el exterior, y bueno, un divino, basándome en la palabra. Juan Gelman dijo: la palabra es una herramienta de lucha. Bueno, eso es lo que considero que es para mí la palabra, es una lucha del día a día, ¿no? Y después Alejandra Pizarnik dice: entre otras cosas escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos
estamos heridos. Cuando me doy cuenta que el brillo es ficticio, que la leche está agria, que nada es lo que simula ser, que la televisión apabulla con su escaso contenido, que las tapas de los diarios crean su propia novela, que los incautos están en todas partes, que las enciclopedias de antes ya no existen, que la verdad es la verdad, que nada mejor que un libro, su olor queda en la memoria, por eso siempre regresamos. Él agregaría una buena canción, que un préstamo de dinero es arma de doble filo, que el FMI nos tiene encadenados, 100 años de deuda, cinta Moebius, que las redes sociales a veces te consumen, alimañas de la risueña inmediatez, que los precios suben, los alimentos suben, los empresarios se hacen más ricos y todavía se quejan, los pobres se hacen más pobres y callan, que el periodismo, la literatura es Walsh, Rodolfo y la carta abierta a la Junta Militar, que los esgrimidores de palabras abundan, en la televisión desfilan, cuando me doy cuenta que la aritmética no siempre es 1 más 1, la línea del mundo feliz se quiebra. Tratando de buscar uno que tenía. Esto se lo dedico a mi mamá y a mi abuela que no están en este mundo, pero están en mi corazón. Miro el centímetro en el cajón abierto de la mesa de luz. Blanca, mi madre, lo maneja sin abrir los ojos. Sabe con precisión cada medida, no necesita un molde para desplegar armonía sobre las telas. Es innato, nació con ella. María Luisa vino del Tucumán con Blanca, la ciudad de las luces, muy jóvenes ambas, con la mesa de luz, roble y mármol, un baúl verde oscuro inmerso en cerraduras, el centímetro siempre desplegado como un símbolo entre mis vinchas, cordones de zapatillas de colores. A veces, en desvelos nocturnos, la huella de los ríos convierte lo invisible en fugaz. Sus dedos submarinos son rocío, apaciguan el desorden de mis fuegos, la rugosidad de la madera, reúne el aroma del postre Rogel de todos los cumpleaños, el dulce de leche y el merengue, los tamales y alfeniques. Aparecen trenes, estaciones del norte. Con cierta quietud transcurre el pensamiento, las visiones al azar. No hay tempestades en las secuencias de recuerdos instantáneos. Es mi madre quien mezcla lentejuelas de colores. Es mi abuela con su té de yuyos para calmar los dolores de panza y hacerme compañía. Porque a veces la palabra está cercada por timones antipalabra. Se arman escenarios a la espera de bocas chorreantes. A veces no me siento parte de los agitadores, de las susurradoras de esa oralidad que deja en carne viva. Me siento tan lejana. Los hormigueos se estampan en hojas cuadriculadas para que huya. No están los juegos ni sus objetos, cada sigilo ni lo inmutable. Los efectos son demasiado pesados. Quizás es borrador o es un baldío. Bueno, muchísimas gracias por haber
a Omar y a Luis, realmente que me hicieron pata más justo hoy que está la Feria del Libro. Así que les agradezco a todos que hayan venido, realmente es muy importante.